El equipo del apóstol Pablo había llegado a Filipos y comienzan su obra misionera. El apóstol días antes había recibido una visión y él decide obedecer y pasa de un lugar a otro. Dios les dirige al equipo a predicar. Y en medio de la predicación al público, una mujer con espíritu pitonizo o espíritu de adivinación, hablando varias veces a la multitud, el apóstol Pablo, aquella mujer alababa al apóstol Pablo, pero era una bruja, en el buen sentido para nosotros. Estaba poseída de un espíritu inmundo y ella alababa al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba predicando a la multitud de la salvación y ella decía que esto era lo mejor y tienen que ponerle atención. Era el verdadero demonio el que estaba hablando ahí. Y usted dice, no, pero estaba a favor. No, porque si la adivina hablaba así de bien del apóstol, entonces cuando el apóstol se fuera, a quien le iban a poner atención era a la adivina. Y era una mujer joven, pero era esclava de otros. El apóstol Pablo, enojado con el demonio, no con la mujer, que estaba poseída, reprende a este y expulsa el espíritu inmundo. Entonces la mujer queda sin aquello que le incitaba a dar las adivinaciones. Eso lo que provocó fue un gran problema a los dueños de la mujer, porque era su esclava. Porque esta, siendo posesión de ellos, les traía muchísimo dinero por las adivinaciones y entonces le pagaban. Pero ya ahora se quedó sin el espíritu inmundo. Entonces, hablando los dueños de la mujer con las autoridades, prenden a los apóstoles, los toman presos y primero los azotan con varas. Y después de estar azotados, los meten a la cárcel. Esa es la situación que está pasando acá con este pasaje, en esta historia. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas ya están metidos en la cárcel, los habían azotado, los metieron al fondo del calabozo, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El apóstol y Silas, su equipo, estaban con los pies y probablemente hasta las manos metidas en un cepo. Eran unos troncos que tenían agujeros, los abrían, ponían los pies ahí, los hacían a la fuerza y bajaban aquella pieza y les ponían el candado. Habían otros que no solamente los pies, sino las manos también. Entonces, vea qué posición tan terrible. Probablemente tenían solo los pies, entonces le abrían las piernas. Imagínense al pasar horas en el frío y la humedad y aquello y los calambres y la situación tan terrible. Todo se soltó. Ellos habían orado al Señor hasta la noche. Quiere decir que probablemente estaban hablándole a los que estaban ahí del Evangelio. Bueno, las cadenas se soltaron, despertando el carcelero, y este es el hombre de mi historia. No es mía, es del Señor. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué situación? Llamo la atención hoy a ese hombre, al carcelero. Para mí la historia de hoy es el carcelero, el empleado de gobierno, empleado del imperio, un hombre
con una fidelidad tal, antes de que me maten, mejor yo me mato porque no quiero que mi familia vea cómo me van a torturar a mí. Esa es la posición de este hombre. ¿Quién era el carcelero? Un hombre contratado por el imperio, el cual reconocía la responsabilidad de tomar la prisión como su trabajo, con el entendido de pagar con su vida si fuera necesario. Entonces no era solamente un salario. Él a voluntad propia decidió, sí, yo tomo ese trabajo. Tengo familia, tengo hijos y yo necesito esto. Varones, padres, alguien dijo, el papá es proveedor. Sí, mamá también, sépalo. ¿Y qué lucha cuando trabaja en forma independiente? Sí. Y no hay carros que reparar. Nelson, hay que buscar a ver quién me manda algún cherebeco chocado. ¿Ah? Pero no llegó. A nadie se le dañaron las rótulas. ¿Ah? Hoy está abajo el trabajo. ¿Qué hacemos en la escuela? Estos huilas, ¿verdad? Que molestan tanto. ¿Qué problema con los compañeros de trabajo? Qué difícil. Y lo que están haciendo ahora los otros son con las huelgas. ¿Qué vamos a hacer? Y si nadie me llama de Uber, ¿ah? Ahí. Y tengo una fila de huilas y no me sale ningún trabajo. ¿Ah? Vivimos la misma situación de aquel hombre y tomó aquel trabajo con la responsabilidad de pase lo que pase, voy a hacerle frente. Mis hermanos, vivimos en un mundo de aflicción, donde definitivamente necesitamos la mano de Dios que nos ayude. Papá, todos vivimos esas mismas condiciones, pero este hombre hay que analizar un poquito más. Este hombre, padre de familia, el cual vio este trabajo como fuente de sustento para todos los suyos. Parece que tenía la casa a la entrada de la cárcel o encima de la cárcel. No se sabe si es que la construyó o lo normal que era lo que sucedía, que estaba la cárcel y estaba también una casita encima. Era lo más normal. Pero se necesitaba un soldado. Un hombre con un carácter y una personalidad tan reacia, tan difícil, de un carácter que no iba a perdonar nada, pero también de un carácter de compromiso que le dijeron, si alguno se escapa, usted paga. ¿Con qué pago? Con su vida. Esa es la responsabilidad que usted tiene. Y usted y yo decimos, bueno, yo como papá, yo no tengo ese juicio encima para traer el sustento. Bueno, pero si no trae el sustento, todos estamos con hambre. Y entonces necesito que estén pidiendo de Uber. Necesito que vengan. Necesito que hayan clientes. Necesito que se crean nuevos proyectos para desarrollar. El mismo hombre tremendo. Lo más probable, según la arqueología, es que la casa estaba encima. Eso es.
lo más probable. También este hombre había escuchado las noticias de lo acontecido en el día. Claro que sí, porque el hecho de la bruja aquella, que ya no iba a funcionar, entonces aquello alarmó a toda la comunidad. Con el alboroto hecho por los apóstoles, con la liberación de la divina, que había sido liberada de su espíritu inmundo que la poseía. Esto llegó las noticias a todos los rincones. Esto porque todo el pueblo se dio cuenta de aquel verdadero milagro. Entonces el carcelero estaba consciente de toda la problemática de los nuevos presos. Y escuchando todo lo que hablaba el apóstol Pablo y Silas con los compañeros de prisión, ahí estaba el hombre. En algún momento, ya tarde, se va a su casa, que simplemente sube las gradas y se acuesta. Pero este hombre había escuchado tanto las noticias y había escuchado también las oraciones y los cantos y los mensajes del apóstol, de Pablo y de Silas hablando a los demás. Él estaba ahí atento, porque había que saber quiénes son estos hombres. Y cómo si este tipo hace un milagro y ya la bruja ya no es bruja. Yo tengo que saber algo de esto. Los habían metido hasta el fondo del calabozo. Y si usted ha estado en alguna cueva o algo así, si estás al fondo, habla algo y aquello es un eco y todo se escucha. Entonces él no necesitaba entrar. Desde afuera escuchaba todo lo que decía el apóstol. El carcelero se va a dormir y a medianoche un terremoto y baja a ver lo que sucedió con los presos. Y todo está abierto. Entonces, en su responsabilidad, decide tomar su vida y Pablo lo detiene mostrándole que ninguno había huido. ¿Qué carácter de este hombre? Decide, mejor me mato antes que mi familia vea lo que van a hacer conmigo. Y además, eso fue lo que yo firmé en el contrato. Y no voy a esperar que me corten la cabeza. Mejor yo decido por mi vida. ¿En quién pensaba? Tengo tantas dudas ahí. ¿En quién pensaba? ¿Pensaba en él? Óigame, o pensaba en el sufrimiento de que sus hijos y su esposa iban a ver que le cortaran la cabeza. Entonces, antes de eso, mejor de una vez. Cosas que no nos ponemos a pensar en este pasaje. Tampoco la Biblia me lo dice, pero si humanamente podemos ver el perfil de este hombre, nos damos cuenta quién era él. Un hombre que amaba a su familia. Y lo vamos a ver. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y por eso me gusta el cuadrito ese que está ahí. Se precipitó adentro y temblando, él iba a tener miedo de los presos. Iba a tener miedo de los presos si tenía la luz y tenía la espada en su mano. Y ese tipo de persona se iba a atemorizar de aquellos. Jamás. El primero que se movía, la espada salía llena de sangre. Ese era un hombre fiero, feo, amargado tal vez, duro, rudo. Y temblando, mis hermanos, caramba, algo había sucedido durante el día. Dice, se postró a los pies de Pablo.
y de Silas. Aquel hombre grosero se convierte en un hombre tan tierno, tan suave, tan humilde, que reconoce quién es él. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué bello, ¿eh? Qué bello, qué impresionante. El carcelero reconoce el poder de Dios y el mensaje de todo lo que Pablo predicaba. Este hombre había escuchado el Evangelio y decide aceptar al Salvador Jesucristo. Pablo y Silas habían visto que este hombre vivía con su familia. Él decide entregar su vida. Ahora, ¿qué era para él aceptar el mensaje de los presos? ¿Sabe qué era? Aceptar que iba a tener una vida de persecución igual que estos presos, él y su familia. Mi amado y mi amada hermana, yo creo que este hombre tiene mucho que enseñarnos. Carácter, fidelidad, firmeza, perseverancia, cumple su trabajo, es fiel. Hay que entrar a las 7 estoy ahí. Hay que cumplir con todo este trabajo, hay que cumplir. Esta plata no es mía, no la toco. Pero se cayó, se perdió, se cayó y se perdió, pero está ahí, no es mía. Este lapicero es de la oficina, no es mío. Eso es ese hombre. Mucho para aprender. Honestidad, respeto, compromiso, fidelidad a su familia, a sus hijos. Un hombre para aprender. A tal punto de dar su propia vida. No, mis hermanos, o sea, si hay alguien que hay que ir a conocer a ese viejo gordo en el cielo, hay que ir a conocerlo cuando estemos en la presencia del Señor. Sí. ¿Quién es el carcelero? De Hechos 16, llegar en el cielo a preguntar. Y aparece, ya me imagino, un viejo con unos brazones así. Ah, yo. Sin mucho hablar. Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos dijeron, y aquí viene la respuesta para él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo sabían los apóstoles de que la familia estaba ahí? Ellos lo sabían. Y Dios había dado un espíritu, creo yo, de discernimiento, y le habla a él y al corazón de él. Usted no viene solamente por tu vida, venís también por tu casa. Porque tu manera de ser es una manera de compromiso, de responsabilidad. Y quiero decirte que el Evangelio llega a tu casa, a tu familia. Padres, mucho para aprender. Papá y mamá. Lástima que hoy no vinieron todos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pudo haber sido un día, 2 días, no lo dice la Escritura, pero así fue. Él lo saca. Venga. Tenemos aquí una sopita de pollo. Y hay un cafecito. Hay un pancito con natilla para comer. Vengan. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Me parece toda su familia y a lo mejor alguien más.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Él. El viejo feo. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Esto de que les lavó las heridas. Se agachó, tomó un plato con agua y un trapo y él mismo hizo la función de esclavo. No, mi hermano, a mí me conmueve. Después de ser el hombre que estaba sobre la vida de los encarcelados, ahora él asume la posición de esclavo para ellos y les lava las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Me pongo a pensar, ¿cómo sería su familia, su esposa, sus hijos? Sería que él dijo, y ahora sí, tienen que aceptar porque si no los azoto, porque los azoto. No creo, ¿eh? Él había demostrado que era un padre, un esposo, un hombre fiel, leal, esforzado. Y si él está tomando esa decisión, eso debe ser bueno. ¿Obligaría él a los suyos? Yo veo que no. Todos escucharon el mensaje y juntos obedecieron aceptando al Señor y todos se bautizaron. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Analicemos a este hombre un poquito más. 1. Escucha de los apóstoles encarcelados el mensaje de salvación durante el día. Papá, mamá, oiga las cosas de este hombre, por lo menos lo que yo he sacado ahí, a mi poco parecer. Y tal vez usted dice, oiga, esa parte yo debo de aprenderla de él. Bueno. 1. Escucha de los apóstoles el mensaje de salvación. Muy importante. Escuche el mensaje. 2. Tiene una verdadera convicción de sus pecados. Porque él dice, ¿qué necesito hacer para no condenarme? Quiere decir que había escuchado el mensaje del Evangelio. Y él en su mismo carácter reconoce su condición. 3. Este hombre se enfrenta a su vida presente y su vida futura. No, maravilloso, mis hermanos. 4. Se recuerda que tiene familia, esposa, hijos, y ellos, si se mueren, van al infierno igual que yo. Y no tendrán el perdón de Dios. Yo necesito esto. Un hombre no egoísta, sino que piensa en él y en los suyos para la vida eterna. Maravilloso, ¿verdad? No es el pensamiento aquel, no, deje ahí que las mujeres y los niños vayan a la iglesia, yo no. Este hombre es de aprender. Reconoce, 5, que solo reconoce que solo Dios puede salvarle de sus pecados y del juicio eterno. 6. Toma la decisión de aceptar por su voluntad el mensaje de los apóstoles, ese mensaje que estaban predicando. 7. No le importa si por aceptar aquel mensaje de salvación tenga que sufrir él con su familia del mismo castigo de los apóstoles. ¡Qué riesgo! Pero él asume y él dice,
esta es la verdad y estoy dispuesto a pagarlo porque yo sé que un día me veré con el Señor. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía! Este es un padre consciente no solo de sus responsabilidades económicas, sociales, éticas, morales, sino su responsabilidad de padre trayendo la salvación a la familia. Qué importante. Qué importante. Yo veo la lucha muchas veces de mamá trayendo a los huilas y a todo el mundo. ¿Y papá? ¿Dónde está? Este padre no es un amigo de sus hijos. Mucho cuidado con esto. Es que somos buenos amigos. No asuma esa posición. Delante de Dios se lo digo. Ni de amigo, ni mamá como amiga. Nunca. Porque no te va a dar la autoridad de papá, ni vas a tener la autoridad de mamá para reprender cuando hay que reprender. Porque como somos tan amigos, no tengo la autoridad de verle. Y entonces yo más bien tengo que ver así en forma horizontal, ¿verdad? Pero nunca como mamá ni nunca como papá. No se engañe. No, Dios no está ahí. Eres papá, porque fue la responsabilidad que Dios te dio. No esquive la responsabilidad. Hoy en día la sociedad proclama, sean amigos y cuéntense todas las cosas. Óigame, yo no le voy a contar a mis hijos las cosas que hago con mi esposa o las que hice. Jamás. ¿Verdad? Algunas locuras y otras que ni tienen nombre. Para nosotros sí tienen nombre. Pero mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Dios no está ahí. No se deje engañar por los comentarios de hoy en día. Este padre no es uno que hace equipo con su familia. Hacemos equipos y vamos a un partido y a jugar y toda esta cosa. Claro que sí, ¿verdad? Y si no se pone vivo, también le hago la zancadilla al viejo. Bueno, como equipo estamos jugando. Pero una cosa es hacer equipo y otra cosa es hacer familia. Hacer matrimonio. No tiene que ver nada una cosa con la otra. ¿Verdad? Porque no es que todos somos iguales aquí. Todos opinamos. No, 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 no. No, no, mucho cuidado. No se deje engañar. Todos opinamos. ¿Y dónde está papá? ¿Y dónde está mamá? Que son los que Dios ha puesto para dirigir el barco. Aquí el que está dirigiendo el barco es este hombre. Y sabe una cosa, por 2000 años se ha predicado de este hombre. Y si por 2000 años se ha predicado y el Espíritu Santo ha querido que esta historia esté aquí, ¿sabe por qué? Porque es una historia divina. Y Dios quiere que aprendamos de él, de este hombre. Este padre no es solo el proveedor para la familia, pues somos proveedores, pero no es solo eso. Yo le felicito a usted por el carácter de trabajar, de esforzarse, de buscar a como dé lugar. Hemos pasado tiempos dificilísimos y tal vez usted ha pasado tiempos más difíciles que yo, pero tiempos cuando ya no hay trabajo y por su error o por la empresa o por el lugar llegaron y le dijeron hasta aquí. ¿Y ahora qué hago? Y hemos tenido que trabajar en lo que fuera, así, en lo que fuera, con o sin vergüenza. Y podemos hablar de eso mucho. El Padre no es solo el que les busca el disfrute de la vida. Mucho cuidado con esto, porque a veces se les busca de que sean ellos felices, no importando llegar a límites de pecado. Óigame, no se preste, eres papá y tendrás la responsabilidad de dar cuentas a Dios. No se engañe con el diablo. Este es un padre que piensa en el futuro de ellos y toma su responsabilidad. ¿Sí? ¿Dónde van a parar mis hijos?
Y si tienes que orar día y noche, día y noche. Y si tienes que molestar, moleste. Moleste. Él es el padre que piensa en la vida de su familia. Este padre reconoce los pecados que deben ser perdonados porque se los ve, no los tapa. Ah, pobrecito. Es que es tan ignorante. 25 años tiene. No sabe lo que hace, todavía es un niño. Un niño. No, háblele. Esto es pecado. Usted le está ayudando, no lo está hundiendo. Este padre piensa en un Dios que es santo, 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 que no pasa por alto el pecado suyo, ni el de su esposa, y mucho menos el de sus hijos. Y él quiere que la salvación llegue. Este padre sabe que si no hay un arrepentimiento en su familia, sufrirán la eterna perdición en el infierno. Hay familias que hemos visto, mis hermanos, sufrir por el pecado, ¿sabe de quién? No de los hijos, sino de papá y de mamá. Y sus familias destruirse por completo, conociendo de Dios. Qué terrible. Este padre que sabe que es responsable de su descendencia, aunque sus propios hijos no acepten la corrección. Él como papá sabe lo que es correcto. Papá y mamá, lo correcto no es lo que la sociedad dice. Lo correcto no es lo que el amigo dice, o lo que la abuelita o el abuelito, o la suegrita o el suegrito dicen. Lo correcto es lo que dice Dios. Y Dios está sobre cualquiera. No se deje engañar. No se deje engañar. Este es un buen ejemplo para verdaderamente tomarlo como parte de nuestra vida. Hoy es el día de salvación para cada uno. Mucho de aprender, ¿verdad? Sí. Yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero ser como él. Yo quiero verdaderamente proveer. Yo quiero. Y los que no se han casado, conozcan de esto. Aprendan. Un gran ejemplo. Un carácter, una personalidad, una disposición. Felicito a esos padres que cuando no hay fuente y buscan acomodar lugar. Tremendo. Lo hemos vivido. Que Dios sea el que les bendiga en todo. ¿Cuántos realmente, porque lo vivimos, se han sacado la comida de su boca para que sus hijos coman? Así. Y lo sabemos. Bendito sea Dios. Y a veces en situaciones dificilísimas. Muy bien. Magnífico, todo un premio, es cierto. Pero sobre todas las cosas, que la salvación llegue a casa. Porque no hacemos nada con buena ropita, con buenos regalitos. Tome, mijito, tome, mi chiquita. 35 años, pobrecita. ¿Ah? Hay que enseñarle, todavía es una chiquita. ¿Va? Bueno, no es así. No es así. Pero si usted quiere darle algo a ese viejo de 40, déselo. Es su hijo. Qué lindo. Qué lindo. Claro que sí. Lo estoy no. Demuestre usted como papá, como mamá. No es que no tengo nada, pues mándele un mensajito. Ámelo. Luche por arreglar la situación. Qué lindo. ¿Verdad? ¿Sabe que usted fue papá? Y el papá da.
Esa es la característica de papá y de mamá. ¿Sí? Tienen que darme. No, 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 no. Ese no es el orden. ¿Sabe? Sí, pero hoy es mi día. Sí, claro, claro que sí. Y vamos a felicitarlo. Y si tiene un regalito magnífico, bueno, se lo dieron. Perfecto. Pero el orden es que el papá y la mamá son los que dan. Y se mueren siendo papá y siendo mamá. Así como lo oye. Así es que bendito sea Dios. Si usted como hijo quiere felicitar a su papá, dele. Claro que sí. Magnífico. No peca. Nosotros como hijos de Dios venimos a dar al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que damos? De lo que Él nos ha dado.